inmunológicos y degenerativos de la enfermedad, nos está permitiendo empezar a tener nuevos tratamientos que los clasificamos en estos diferentes tipos en función de su mecanismo de acción. En primer lugar, tendríamos nuevos fármacos inmunomoduladores, es decir, medicamentos que modifican el funcionamiento de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune, para evitar las inflamaciones. Por tanto, sería una evolución de los anteriores. En este sentido, y yo creo que muchos habrán oído hablar de ellos, tenemos nuevos medicamentos orales, lo cual es una primera buena noticia, es decir, tener medicamentos que no tengan que ser inyectados, eso está directamente relacionado con calidad de vida, es una ventaja. Y en este sentido, pues, aparte del fingolimod, que también es oral, tenemos 3 medicamentos, que son la teriflunomida, laquinimod y fumarato. Probablemente, si llegan al mercado, les pondrán un nombre comercial, pero este es el compuesto. Los nombres son siempre un poco complicados de recordar. Y en todos los casos son medicamentos orales que tienen una eficacia cuando menos similar a los interferones de dosis altas, un poco mayor, y un perfil de efectos secundarios pues variable en función de cada medicamento, pero bueno, teniendo en cuenta que son medicamentos que modulan la función del sistema inmune, siempre hay que tener presente que ciertos riesgos de infecciones pueden tener. En segundo lugar, hay anticuerpos. Le voy a enseñar el caso del ocrelizumab, pero hay varios anticuerpos que se han desarrollado para otras indicaciones, a veces cánceres, y que se han visto que por su efecto modulador del sistema inmune pueden ser beneficiosos para la esclerosis múltiple. Y estos medicamentos, la mayoría de ellos están en las fases finales de investigación, en lo que se llama la fase 3. Es decir, hay varias etapas en la investigación de fármacos. La fase 1 se prueba en personas sanas para ver que es seguro, la fase 2 en pacientes, pocos, para ver si es efectivo, y la fase 3 para demostrar en pacientes que realmente es efectivo y saber también la seguridad. Bueno, pues todos estos tratamientos ya están acabando esa fase y es probable que a lo largo del próximo año, 2011-2012, tengamos los resultados y sabemos finalmente si realmente son eficaces y seguros como para poder ser administrados a los pacientes, y los tenemos disponibles. Otro nivel son los medicamentos neuroprotectores. Serían aquellos medicamentos que lo que hacen es reforzar al sistema nervioso para que aguante el daño que le produce el ataque del sistema inmune. De alguna manera, dicho de una forma sencilla, una metáfora sería como unas vitaminas para el cerebro para que aguante mejor. Tenemos un medicamento que ya está empezando esas fases, el Lingo. Yo les hablaré de 2 con los cuales estamos trabajando nosotros. La doctora Ramos les hablará de las células mesenquimales. Y algunos otros iremos a lo largo de las diferentes presentaciones. Y luego también podemos meter en esta categoría a los anteriores fármacos inmunomoduladores, porque en ocasiones pueden compartir algunos de estos mecanismos. Y luego la terapia regenerativa, que es la que más nos gustaría, nos interesaría disponer para poder recuperarnos de las secuelas. De momento, por un lado, hace falta aún mejorar mucho nuestro conocimiento sobre el sistema nervioso y sobre cómo se daña y cómo podemos recuperarlo, y luego valorar qué tratamientos pueden emplear para potenciar estos aspectos. En este sentido, las células madre, tanto gliales o neuronales, que luego el profesor Roland Martin nos explicará. Le voy a presentar algunos de estos medicamentos. El primero de ellos es fingolimod. Es un medicamento que es una molécula pequeña, es decir, por eso se puede poner en una pastilla, y aquí vemos cómo funciona. Si esto es un glóbulo blanco que se activa y puede entrar en el cerebro y aquí producir una caza de inflamación, fingolimod lo que hace es unirse a este receptor que vemos en azul e impedir que salga de la circulación del vaso sanguíneo y pueda entrar en el cerebro. Es decir, le cerramos la puerta de entrada al cerebro. Y de esa manera es un mecanismo bastante similar al del Tisabri, y de esta manera previene las inflamaciones. Por otro lado, también se ha visto que como el mismo receptor está en otras células del cerebro, en los astrocitos o las neuronas, probablemente pueda tener un cierto papel neuroprotector, aunque aún hay que demostrarlo. ¿Cuál es su eficacia? Pues su eficacia es que es capaz de disminuir la presencia de nuevos brotes en más del 55%, y evitar que se vaya acumulando secuela en un 30%. Con respecto a sus efectos secundarios, hay algunos que son comunes, pero que son fáciles de manejar.
Y hay otros que tenemos que vigilar, monitorizar. Al empezar a dar la medicación hay que controlar el corazón y que no se produzca una arritmia, hay que controlar la retina para observar si se produce un edema en la retina, que no es grave, pero que hay que controlar, y como todos estos fármacos, riesgo de infecciones, algún tipo de infección respiratoria o infecciones, reactivaciones de virus herpes. En Estados Unidos ha sido aprobado como primera línea, en Europa aún tenemos que ver cómo se aprueba finalmente, pero en principio calculamos que estará disponible de aquí a verano del año que viene. El coste, aún no lo sabemos, es el precio con el cual ha salido en Estados Unidos, pero allí sabemos que los precios son libres, aquí confiamos en que el precio será mucho más moderado. Ese era un ejemplo de fármaco oral. Otro tipo de los fármacos inmunomoduladores son los anticuerpos. Un anticuerpo es esta proteína que tiene forma de Y y es una de las principales actores de nuestras defensas que nos defienden contra virus y bacterias. Pero gracias a la biotecnología somos capaces de producir y diseñar a nuestra voluntad este tipo de anticuerpos para que hagan lo que nosotros queremos. En este caso, en concreto, lo que hace es reconocer una molécula que tiene este nombre, CD20, que está en la superficie de los linfocitos, de los glóbulos blancos, que se llaman B, que son los que producen anticuerpos. Cuando damos este anticuerpo, se une aquí y entonces esta otra célula es capaz de matar al linfocito B y de esa manera disminuir de forma importante el número de linfocitos B y evitar esa activación excesiva del sistema inmune. Es una evolución de un fármaco, de un anticuerpo que ya estaba en el mercado y que se usaba para leucemias y para artritis reumatoide, que se llamaba rituximab. Tiene una enorme eficacia en la forma en brotes, disminuye hasta el 70% de los brotes y hasta el 90% de todas las lesiones que vemos en la resonancia, las nuevas. Como efectos secundarios puede presentar infecciones, tumores o reacciones inflamatorias generalizadas, pero lo cierto es que de momento aún se ha probado en un número pequeño de pacientes y hasta que lo probemos en un número grande de pacientes, los efectos secundarios de los medicamentos no los conocemos bien, con lo cual hay que observar cómo evoluciona. La indicación también sería para la forma en brotes. El coste no lo sabemos, pero más o menos aquí pongo un precio parecido al Tisabri. Y está pendiente de iniciar esta fase 3. Estos anticuerpos que les comentaba antes, pues varios de ellos ya están iniciando la fase 3 para demostrar realmente si son eficaces y seguros para la esclerosis múltiple. Luego, dentro del campo de los medicamentos neuroprotectores, quería presentarles un tratamiento en el cual estábamos trabajando en mi grupo, que esta molécula pequeña, la metiltiadenosina, que en realidad es una molécula natural que tenemos dentro de las células y que forma parte de una cascada relacionada con los aminoácidos. Y esta molécula se ha visto que tiene capacidades antioxidantes, tiene capacidades de antiinflamatorias y también de proteger a las células contra el daño, sobre todo cuando se estudió a nivel hepático, en el hígado. Y nosotros lo estudiamos a nivel del sistema nervioso en modelos de esclerosis múltiple. Aquí le pongo unas imágenes, vemos en verde la mielina y en rojo lo que vemos son los nervios. Entonces, cuando le damos un estímulo inflamatorio, vemos que la mielina se pierde y que los nervios, los axones, se dañan un poco, marcado aquí con las fechas, y cuando damos este tratamiento, esto está hecho en el laboratorio, bajo el microscopio, vemos que somos capaces de evitar este tipo de daño. Este sería el ejemplo típico de un medicamento de tipo neuroprotector, como el que posteriormente el doctor Pugliese les va a mostrar. Ahora hace falta, una vez que tenemos estas ciertas evidencias en el laboratorio, pasarlo a la fase de investigación humana para comprobar nuevamente si son eficaces y seguros. Luego, con respecto a los medicamentos en fase de tipo regenerativo, de momento aún no tenemos ninguno que haya entrado en los estudios clínicos oficiales para el caso de la esclerosis múltiple. Simplemente comentar que este anticuerpo que se llama contra esta molécula LINGO sería un medicamento neuroprotector o regenerador que se va a empezar a testar, ya está en fase 1 para esclerosis múltiple o tal vez los factores neurotróficos y que la función de estos medicamentos sería intentar promover, como luego nos explicará el doctor De Castro, pues la formación, la recuperación de la mielina y que las células madre que producen mielina pues puedan reparar estas lesiones. También hay tratamientos de los cuales oímos hablar y yo he seleccionado tal vez el que está ahora más de moda, pero si tienen luego alguno que hayan oído y les preocupa, pues me lo comentan. Medicamentos que salen de alguna manera en las noticias o en Internet y que crean mucha expectación y que de momento
y que, bueno, hace falta ilustrar. En este caso les comento el caso de la angioplastia venosa. ¿Qué es la angioplastia venosa? Bueno, esto sería el sistema venoso de nuestro cerebro, donde la sangre vuelve, después de haber entrado en el cerebro, de nuevo al corazón, y algunos grupos han descrito que existe una insuficiencia venosa, como las varices de las piernas a nivel de las vértebras cuando ya salen del cerebro, y por tanto una opción, si están estrechas, sería hacer una angioplastia. Se mete un balón, se hincha, de tal manera que se abre y se deja colocada una malla metálica que se llama stent, que es lo que se hace de forma habitual en las personas con infarto de miocardio, con angina de pecho. Entonces, este sería el tratamiento que se ha postulado y que se basaría en la existencia de esta insuficiencia venosa. Eso ha sido una propuesta, una sugerencia de un grupo de investigación, pero, sin embargo, aún no ha sido demostrada. Es decir, se están haciendo estudios de investigación para ver realmente si existe, primero, esa insuficiencia venosa y si este tratamiento lo va a mejorar y de tal manera que vaya a mejorar a los pacientes. De momento, los resultados que están empezando a aparecer por otros grupos es que cierto grado a lo mejor de insuficiencia venosa puede existir, pero ni mucho menos en todos los pacientes y, además, podría no ser causa de la esclerosis múltiple, sino consecuencia, es decir, que se ve en pacientes con otro tipo de daño del sistema nervioso. Por tanto, lo primero que hay que hacer es acabar de hacer este tipo de estudios, saber si realmente este fenómeno de la insuficiencia venosa está presente en la esclerosis múltiple, es causa de la esclerosis múltiple, y luego decidir si ese tratamiento realmente puede beneficiar. En este momento hay en marcha 2 ensayos clínicos para aclarar esta cuestión en Canadá y en Estados Unidos. Fundamentalmente porque además no está exento de riesgos, es decir, esto es en realidad una intervención que bien controlada no tiene problemas, pero a veces se pueden soltar los stents, puede haber hemorragias y en realidad ya ha habido un par de casos de operaciones urgentes y de fallecimientos por culpa de esta operación, con lo cual hay que completar primero todos los estudios para saber si realmente está indicada o no. Esto sería con respecto a los fármacos. Con respecto a cómo vemos el tratamiento o el manejo de las personas con esclerosis múltiple, estamos intentando evolucionar a lo que se denomina la medicina personalizada. Esto lo que consiste es intentar saber en cada paciente, tal vez no un paciente de forma individual, pero cada grupo de pacientes, cuáles son los mecanismos que están relacionados con su enfermedad, cuál es realmente su pronóstico y, sobre todo, qué medicamentos les va a beneficiar más a ese grupo de pacientes, de tal manera que le demos el mejor medicamento a cada grupo de pacientes y evitemos darle medicamentos que le puedan producir efectos secundarios. Para ello, un aspecto muy importante es el desarrollo de biomarcadores, que posteriormente nos van a comentar. ¿Qué es un biomarcador? Es una prueba de imagen o un análisis que hacemos que nos da información sobre la enfermedad, sobre si es agresiva o si está respondiendo al tratamiento. La resonancia magnética o el estudio del líquido cefalorraquídeo de la punción lumbar no solo lo usamos para el diagnóstico, sino que sabemos que nos dan cierta información sobre el riesgo de que la enfermedad esté más o menos activo. Ahora estamos empezando a estudiar la retina mediante tomografía de coherencia óptica, es una tecnología sencilla y cómoda, y hay mucho interés y mucho desarrollo para desarrollar diferentes test, tanto que sean genes o moléculas, en análisis de sangre, de orina o de punción lumbar, combinarlo con programas informáticos que nos permitan predecir qué paciente va a evolucionar bien o mal o va a responder bien o mal a los tratamientos y, por tanto, intentar resolver esos 2 grandes problemas, la incertidumbre, saber si va a ir bien o mal, y saber elegir el mejor medicamento o evitar el medicamento que va a dar un efecto secundario. Un aspecto que no es farmacológico, sino que es de gestión, de organización, sería la telemedicina, que a lo mejor a algunos les suena, es tener el médico en casa, lo cual no sé si puede ser realmente bueno, pero consistiría en tener una proximidad con su centro sanitario. La telemedicina a lo mejor les suena más pues, a lo mejor a nivel de una intervención quirúrgica que está controlada de forma remota por un especialista o en un hospital pequeño que tiene un caso raro y que consulta a un especialista de forma remota. Esto es lo que se está haciendo a día de hoy a nivel agudo, por ejemplo, en el ictus, en hospitales pequeños para tomar decisiones. El objetivo de la telemedicina es ayudar a monitorizar a los pacientes, a prevenir complicaciones y, en conjunto, a ganar en calidad de vida.
Por ese motivo, en los pacientes crónicos, fundamentalmente, lo que interesa es evitar los ingresos urgentes, actuar antes de que los pacientes se descompensen. Y este podría ser el caso de la esclerosis múltiple. O ayudar en los procesos de rehabilitación cuando los desplazamientos, los pacientes que viven lejos, es complicado y se puede realizar a domicilio. ¿Cómo se organiza? Por ejemplo, nosotros en el Hospital Clínic lo tenemos organizado como una centralita en la que se recoge toda la información. La información puede ser tan sencilla, simplemente algún tipo de medida que se manda por un móvil a esa centralita, junto con un grupo de enfermedades especializadas, y luego el grupo de médicos especialistas